Ahora, para analizar parte de las informaciones que se generan desde allá tras la orden de liberación inmediata al expresidente Lula, nos acompaña ahora para el análisis desde Sao Paulo Amaury Chamorro. Amaury, de inmediato te doy la bienvenida. Buenas noches a todos y a todos que nos escuchan y nos ven. Gracias por estar con nosotros, Amaury. Comienzo preguntándote por lo más importante sobre esta respuesta negativa que ha habido de las autoridades, en especial de la Policía Federal, para hacer cumplir la orden de un juez del Tribunal Regional Federal. ¿A quién responde entonces la Policía Federal si no es a la justicia? Bueno, es importante entender que la justicia brasileña lo que hizo fue derogar el habeas corpus dado al presidente Lula por una decisión que yo diría procesual muy inusual en Brasil. O sea, el juez que estaba de plantón del cuarto Tribunal Federal autorizó la liberación del presidente Lula hoy en la mañana. La Policía Federal no actuó al momento de liberarlo, ganó tiempo hasta que el Ministerio Público pidiera al presidente del tribunal que designara al juez relator, que fue el juez que condenó a Lula, que está de vacaciones, para que emita el fallo final sobre el pedido de liberación del presidente Lula. O sea, en más o menos 3 horas, 4 jueces distintos actuaron para impedir que el presidente Lula fuera liberado hoy. Obviamente la Policía Federal actuó de manera y respetando la ley, una decisión judicial, porque no lo libera al momento de que recibe el pedido, dándole tiempo a que la justicia brasilera, a través de otras instancias del mismo tribunal y otros jueces, pudieran actuar impidiendo la salida del presidente Lula. Entonces no fue apenas una decisión de la Policía Federal en no actuar de manera inmediata como la obliga la ley, pero también sabiendo que un juez que está de vacaciones, lo que es prohibido en Brasil, puede emitir un fallo que contradice el fallo del juez del mismo tribunal que ordenaba la soltura del presidente Lula. Fue eso lo que sucedió hoy. Amaury, sobre todo esto que nos relatas, quiero hacer una breve recapitulación. Estamos hablando de un sistema legal que al parecer no está funcionando a cabalidad. Una autoridad policial que dilata las órdenes que se le dan precisamente para lo que tú decías, para poder dar paso o dar tiempo a que se contradiga, debo decir, esa orden. Estamos hablando también de un sistema de medios de comunicación corrupto que llama a desobedecer la Constitución en Brasil. Y por último, un presidente que no ha sido electo, un presidente de facto. ¿Qué es Brasil en este momento entonces? En realidad el mundo se está dando cuenta de lo que es el sistema judicial brasilero, que siempre ha sido así. Un fallo en Brasil, desde que un ciudadano simple entra con un proceso hasta que se le decide en última instancia y realmente se puede ejecutar una causa, sea una causa laboral o sea un juicio en lo civil, en lo penal, puede durar 30 años en Brasil. O sea, hay mucha gente que nunca ve el resultado de su proceso al final porque es tan demorado, es tan corrupto, que al final el fallo en última instancia se da hasta cuando las personas ya se han muerto. Esa es la justicia brasileña. O sea, el mundo se está dando cuenta de un sistema muy lento, muy corrupto, muy elitista. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Michel Temer, que ha sido grabado, él ha sido grabado acordando dineros de coimas y de corrupción dentro del Palacio de la República. Él está suelto, está liberado, y el presidente Lula, que no hay ninguna sola prueba en su contra, está detenido. Esa es la justicia brasileña. Entonces, hoy lo que sucedió fue un nuevo ejemplo de algo absurdo, porque eso no puede suceder. No hay casos donde un juez que ordena la liberación de un detenido tiene su orden su orden no cumplida por parte de la policía, y esa policía actúa esperando a que un otro juez envíe una otra orden contradiciendo la anterior, y ese otro juez está de vacaciones. Imagínense, le escribe de vacaciones dando un orden de que no se cumpliera el pedido del juez anterior. Y eso es importante entender, que en Brasil existe una autonomía. Los jueces tienen una capacidad de tomar decisiones que no son subordinados entre sí o en el mismo tribunal. Entonces no se respetó la decisión del juez que pudo haberlo soltado a Lula a partir de la 1 de la tarde de Brasil. Ya ahorita son aquí más cuarto para las 9 de la noche, y bueno, ya se confirmó hace como una media hora realmente que no se autorizó más la puesta en libertad del presidente Lula.
Chamorro, más temprano también hablábamos en redes sociales, se veía que exmilitares estaban haciendo un llamado a que se fuera directamente contra este juez que emitió o que atajó o que acató la orden de la habeas corpus, prácticamente amenazando la integridad física de este juez. ¿Qué está pasando en Brasil? Así es. Bueno, voy a citar tres cosas. Una, recordemos que Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro en este momento es intervenido por el ejército brasileño. O sea, la seguridad del estado está a cargo de un militar por decisión del gobernador del estado, lo que es absurdamente inconstitucional en Brasil, porque supuestamente hay un pedido, hay un exceso de violencia y el gobernador pidió que los militares brinden la seguridad. Esos mismos militares se han posicionado en contra de los fallos o posibles fallos de la máxima instancia judicial brasileña, el Supremo Tribunal Federal, para que este mismo Supremo Tribunal Federal fallara en contra del presidente Lula. Recordemos que el comandante en jefe del ejército se pronuncia un día antes por Twitter haciendo una amenaza clara al funcionamiento del Superior Tribunal Federal como una forma de presionar a que el tribunal falle en contra del presidente Lula. Tenemos acciones claras de posicionamientos, inclusive de un candidato de la ultraderecha brasilera, un ex policía militar, que él hace un llamado público a un golpe de Estado, a no permitir que la justicia funcione en el caso de que el presidente Lula sea suelto y que los mismos militares deberían salir a la calle a actuar. O sea, en Brasil las Fuerzas Armadas comenzaron a jugar un rol importante de nuevo. Recordemos que es un país que estuvo 24 años bajo un régimen muy agresivo militar desde el año 64 y después de la vuelta a la democracia con la nueva constitución en el 87 nunca se había visto un posicionamiento tan claro político por parte de los militares brasileños presionando las instancias judiciales y también al Congreso Nacional a que de alguna manera respeten la Constitución, o sea, los militares no tienen esa potestad. Entonces vemos de que hay toda la estructura conservadora brasilera, las Fuerzas Armadas, la misma justicia brasilera y los grupos, los sectores económicos que han financiado los grupos de derecha en Brasil están absolutamente acordados entre sí para impedir que se ejerza la democracia y el Estado de Derecho en este país. O sea, Lula está preso y condenado de manera ilegal y hoy que un juez que tiene autonomía para tal ordena su liberación, él es presionado, inclusive amenazado de muerte, pero él cumple la ley y la justicia federal la Policía Federal decide no cumplir, dándole chance a un nuevo atropello para la producción de una otra pieza judicial que impide la salida del presidente Lula. O sea, no hay condiciones legales y condiciones ni siquiera de seguridad del funcionamiento político en el país. Hay asesinatos a líderes sociales de izquierda. Recordemos el caso de Marielle en Río de Janeiro, una concejala muy querida, una gran defensora de los derechos humanos, que 2 días después de haber emitido un fallo en contra de la ocupación, ella es como una especie de una vedora de la ocupación militar en el Río de Janeiro, ella emite un fallo contando los abusos del ejército brasileño. Ella fue asesinada casi al frente de la alcaldía de Río de Janeiro 2 días después. Se han pasado ya 2 meses, no sabemos absolutamente nada, de lo que las investigaciones no son conclusivas hasta ahora y bueno, eso, le han disparado el bus de Lula, no sé si ustedes se acuerdan, 4 disparos, también no hay ningún preso, no hay investigaciones que lleguen a ningún lugar. Entonces Brasil, cuando ya la justicia de alguna manera no consigue más cumplir este impedimento del funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos y que de alguna forma las fuerzas progresistas sociales tengan victorias judiciales, inmediatamente las tropas de choque, también de grupos armados paramilitares de los hacendados en Brasil, junto con las fuerzas de seguridad de los estados, que normalmente son las policías militares, sumados también a instancias importantes del ejército brasilero, actúan de manera ilegal, paramilitar, asesinando y creando atentados, bueno, ya sintiéndose en el derecho inclusive de hacerlo públicamente vía redes sociales. Y no hay ningún tipo de investigación, ni siquiera el comandante en jefe del ejército brasileño debería haber sido destituido por haberse posicionado políticamente y no pasó absolutamente nada. Sabemos que esa es la forma de dar una cierta garantía y tranquilidad a Michel Temer y a las fuerzas conservadoras para impedir de que el presidente
presidente Lula pueda competir de manera igualitaria a los demás candidatos, sabiendo que él probablemente ganaría las elecciones en primera vuelta. Amaury Chamorro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el análisis. A ustedes.